Bien, bendiciones una vez más. En esta noche vamos a continuar con nuestra clase de escatología bíblica. En la semana pasada nosotros hablábamos acerca de los acontecimientos. Decimos lo que se llama un breve resumen de algunos de los acontecimientos según la escatología bíblica, según lo que nosotros creemos como cristianos evangélicos, sobre los eventos del futuro. Y dentro de las cosas que planteábamos es que Cristo vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, luego la iglesia inició el tiempo de la iglesia. Luego de este tiempo de la iglesia, que se le llama dispensación de los gentiles, a este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de los gentiles, entonces, luego de esto viene lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Durante ese tiempo del arrebatamiento de la iglesia, automáticamente inicia lo que se llama las 60 semanas, la semana 70 de Daniel, que ya luego eso nosotros lo estaremos compartiendo, ustedes van a entender de qué se trata, que no es más que un tiempo de 7 años, donde se habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. En esos 7 años también se habla de el tiempo del anticristo y demás. Ahora bien, durante esa etapa, esos 7 años, nosotros estaremos en esos 7 años en 2 procesos diferentes. Uno, el tribunal de Cristo, y 2, las bodas del Cordero. Luego de eso planteábamos que Cristo entonces viene, o segunda venida de Cristo, acaba aquí con el anticristo en lo que se le llama la batalla de Armagedón, bendito sea el nombre de Jesús. Comienza un proceso llamado el reino milenial de Cristo, que no son más que 1000 años, en lo que el Señor pues rige a la tierra desde Jerusalén junto a su iglesia, nosotros como iglesia del Señor, ayudándole a gobernar las naciones a Cristo en ese proceso. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego de esos 1000 años, Satanás es suelto. Durante estos 1000 años Satanás es atado, pero luego de los 1000 años es desatado. Se da la última batalla llamada batalla de Megido. Y después de esa batalla, pues entonces se da lo que se llama el juicio del gran trono blanco, que como les especificaba, aquí habla de los muertos sin converso de todos los tiempos, o todas esas personas que murieron sin Jesús. El trono blanco y el tribunal de Cristo son 2 acontecimientos completamente diferentes, son 2 tribunales completamente diferentes. Uno, que es el tribunal de Cristo, es para gratificación, para conceder regalos, ¿verdad? Por nuestras obras como creyentes. No tiene nada que ver con salvación o perdición. Eso solamente son regalos por como fueron tus obras, la Biblia dice que van a ser pasadas por el fuego. Y cuando habla del fuego es un sentido figurado, porque habla de los ojos escrutador de Cristo, la capacidad que Cristo tiene de ver si tus obras fueron hechas para glorificar a Dios por amor, o sencillamente fueron hechas para vanagloria, o para que el otro te reconociera, o para que no me molesten. ¿Se entiende? Eso es el tribunal de Cristo. Aquí, que es el juicio del gran trono blanco, tiene para juzgar a los muertos, pero que no son creyentes. Muertos no creyentes, claro. Esos muertos van a estar vivos en el juicio del gran trono blanco, porque van a ser resucitados. Ya finalmente, después de ese proceso, viene que Satanás, sus ángeles y todo el que no estuvo escrito en el libro de la vida, pues sencillamente fue lanzado al lago de fuego, y cielo nuevo y tierra nueva. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que para el que piensa que todo el tiempo vive en el cielo, gloria, gloria, aleluya, santo, santo es el Señor, se equivocó, porque nosotros regresamos nuevamente a un cielo nuevo y tierra nueva, que probablemente ni siquiera puede ser esta tierra, no puede ser esta tierra, todo depende de lo que el Señor
quiera hacer en ese sentido. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es en cuanto al panorama de lo que nosotros hablamos respecto a la escatología bíblica y los eventos del futuro. Una cosa importante que queremos aquí resaltar es el hecho de que esto de aquí para atrás no lo mencionamos. No mencionamos ni la caída, ni el pacto de Abraham, ni nada de eso. Aunque eso podríamos luego tocarlo. Sencillamente nosotros nos enfocamos en ¿qué? ¿Qué pasó después de la primera venida de Cristo hasta cielo nuevo y tierra nueva? Eso fue a manera breve lo que nosotros compartimos la semana pasada. Si quiere hacer una ampliación de esto que le estoy resumiendo hoy, vea por favor el tema número 2. Les recomiendo que por favor lo vea, aunque vea también el de hoy ya para la semana que viene, pero vea la semana número 2 de escatología bíblica, para que pueda entender a grandes rasgos esto que estoy tratando de explicarle, porque esto es como el semillero de todo lo que nosotros vamos a dar. Bien, dejo de compartir esto ya, porque ya terminamos con ese panorama general, resumido de lo que compartimos, y hoy vamos a hablar puntualmente de dos puntos diferentes. Número uno, vamos a estar hablando acerca de las dispensaciones en la escatología bíblica, que son las dispensaciones, por ejemplo, cuáles son las dispensaciones, y también vamos a estar conversando acerca de los pactos a manera de introducción, pues quizás no del tiempo, de los pactos de Dios con Abraham, con David y con el nuevo pacto. Vamos a estar hablando de eso. Déjenme por favor cambiar de pantalla para entonces comencemos a tratar sobre el tema de las dispensaciones. Bueno, aquí vamos. ¿Qué ustedes están viendo en su... Vamos a cambiar. Vamos a poner lo de las dispensaciones. Bien. A ver si lo logran ver ahí. Sí. Las dispensaciones. Sí. Perfecto. Voy a poner un poquito más grande para aquellos que... Ahí. Bien. Según la escatología bíblica, existen 7 dispensaciones. Como la ven ahí, tenemos la dispensación de la inocencia. ¿La dispensación qué es? Ok, gracias. Las dispensaciones son tiempos o espacios de tiempo en lo que Dios ha estado tratando y tratará con el hombre de manera particular. Hasta yo no entendía. Ok, son espacios de tiempo en lo que Dios ha tratado y tratará y trata, vamos a decir, trata y tratará con el hombre de manera particular en cada tiempo. Ejemplo, la dispensación de la inocencia. Aunque luego eso lo vamos a detallar. En la dispensación de la inocencia es la dispensación de antes de Abraham, desde Adán y Eva hasta aproximadamente bueno, esa es déjenme un momentito, por favor. Tengo aquí una pequeña situación ahí con ese tema. Excúsenme. No me preocupes, me gusta a mí que voy anotando. La dispensación de la inocencia, se comienza con Adán y Eva y termina cuando Adán y Eva pecan, o sea, cuando son expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué se le llama dispensación de la inocencia? Bueno, porque en ese tiempo, recuerden
que aunque ellos eran muy inteligentes, tanto Adán como Eva eran muy inteligentes, pero no tenían conciencia del bien y del mal. Amén. Amén. Por eso se le llama la dispensación de la inocencia, porque durante ese tiempo el trato de Dios con Adán y Eva, en ese caso particular, o con el hombre para globalizar, era un trato donde Dios bajaba, hablaba, conversaba con ellos, pero los temas que Dios trataba no eran asuntos relativos a la moral, ni al bien ni al mal. Había una relación de intimidad entre Dios y el hombre. Y en este caso no existía esos enfoques de que si tú pecaste, que si no pecaste, porque ellos no sabían ni siquiera lo que era pecado. Entonces por eso se le llama la etapa de la inocencia, pero yo lo iré explicando paso a paso. Y le iré dando los versículos bíblicos, no que le va a decir que no, en la Biblia que no, que está la etapa de la inocencia, sino cómo se ha marcado a nivel escatológico los pasajes bíblicos para poder interpretar las dispensaciones. Tiempos en los cuales Dios ha tratado con el hombre de una manera particular. Y en escatología, ¿sí? Podríamos decir que la dispensación número 1, o sea, la inocencia, el lugar donde estaba Adán y Eva, podríamos decir que era como una parte del cielo, porque Dios descendía, o sea, Dios se le aparecía y conversaba con ellos cada vez Sí. que quería. O sea, yo entiendo que esa fue una quizá de las razones por la cual Dios tuvo que esconder ese lugar cuando lo sacó a ellos del lugar, cuando ellos pecaron. Sí. Y ha sido un lugar que ha sido separado, que el hombre no ha podido tener acceso jamás en la vida. O sea, me podía decir que Adán estaba en parte, aunque él ministraba todo lo que Dios le puso, pero era como parte del cielo y parte del paraíso. O sea, en los dos lugares estaba a la vez, porque Dios descendía y podía hablar con él cada vez que quería. Era en la tierra, de hecho, sí, era en la tierra. Un lugar que fue vedado, que probablemente ha sido ya varias veces hasta habitado, porque cuando vemos la promesa que se le dan a Abraham, yo creo que prediqué una vez de eso, según la descripción que da de la tierra que Dios le iba a dar a Abraham, la descripción es prácticamente la misma que da sobre los 4 ríos, que habla acerca de donde estaba más o menos el Edén ubicado. Lo que yo entiendo que es lo que se le vedó al hombre precisamente fue esa parte del árbol. Claro, recordemos que ya después del diluvio también hubo otro tema con eso, que ya el diluvio cubrió todo. Y es probable que el árbol de la vida, que era representativo, en ese momento estaba en un árbol que pudo haber sido hasta una mata de guineo. En ese caso, vamos a suponerlo así, no estoy diciendo que sea una mata de guineo, pudo haber sido una manzana, lo que fuere. O sea, era un árbol, dice que era agradable para comer. Lo único que en este caso, en ese árbol, Dios había puesto el árbol de la vida, que luego vamos a ver en un futuro, que dice la Biblia en Apocalipsis, y yo le daré de comer el árbol de la vida, aquel que venciere. Para ponerle un ejemplo, cuando está hablando acerca de las 7 iglesias. Pero ok, yo le voy a plantear de manera breve, como ustedes pueden ver ahí, cuáles son las dispensaciones en las Escrituras, y luego le estaré dando los pasajes y una breve aclaración, porque nosotros vamos a ver eso en detalle en una materia que tenemos que se llama dispensacionalismo. Ahí ya nosotros ampliamos más todo esto. Pero bien, la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Segunda, la dispensación de la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. A la dispensación de la gracia también se le llama dispensación de los gentiles, pero también se le llama dispensación de la iglesia o tiempo de la iglesia.
que es el tiempo en el que nosotros ahora mismo estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia. Me gusta más la dispensación de Dios está tratando con los gentiles. Me gusta más a mí, no es que quiero haber dicho que Este es el término, eso es lo que significa, que Dios está tratando con el pueblo gentil. Y yo creo que esta es la última dispensación, o sea, de nosotros, los gentiles, que están tratando con nosotros. Sí, porque recordemos, y eso para hacer una aclaración, aunque luego vamos a entrar en ese tema, nos damos cuenta de que Israel, a la semana número 69 fue cuando Cristo murió. Ahí se cumplieron 69 semanas de lo que el profeta había planteado. 7 años quedaban, que en esos 7 años iban a haber unos cumplimientos con Israel, pero a causa del corazón de Israel. Recuerden cuando Jesús se para en un lugar y dice Jerusalén, Jerusalén, y comienza a lamentarse. Jesús comienza a lamentarse porque ellos no entendieron el tiempo de la visitación de Dios para su vida. Cuando muere Cristo e Israel como nación no entiende los tiempos, entonces la Biblia hace ver que Cristo muere y luego entra lo que se llama el tiempo donde Cristo habla, viene el Espíritu Santo, baja, hay un trato con un grupo de judíos precisamente, pero para que le sean testigos en todos los pueblos. Cuando se abre ese espacio se da una nueva ley, se le llama la ley de la gracia. Cuando se abre ese espacio, entonces el nuevo pacto comienza lo que se llama la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, o el tiempo en el que Dios va a tratar con los gentiles. Lo que pudo haber sido 7 años para Israel, para el cumplimiento de lo que Dios tenía programado para sus vidas y para ese tiempo, se ha convertido en más de 2000 años a causa de su corazón. ¿Ustedes están entendiendo más o menos lo que estoy tratando de explicarle? Sí. Si no entienden, Sí. me pueden decir que no entienden. Y yo quería decir que a mí me convino que Israel no hiciera lo que debió haber hecho, porque si no, quizás no tuviéramos nosotros en el concurso ahora participando. Amén. Sí. Oye, a causa de su desobediencia, Dios abrió un espacio de trato directo con los gentiles, pero sí que Dios, a grandes rasgos, iba a tratar con nosotros, como quiera que fuera. Se me ocurre una pregunta, Elías. Uh-huh. Si Israel hubiera aceptado lo que Dios estaba proponiendo, ellos se habían sometido. Israel, ¿tú no crees que Israel era entonces el pueblo que iba a predicarnos a nosotros los gentiles? Es así. Ese siempre ha sido el propósito de Israel. Ese por lo cual Dios lo puso a ellos. Y lo que le planteó fue precisamente, fíjate que a Abraham se le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso de que esa bendición no solamente es una bendición física, hay una bendición espiritual para las naciones de la tierra. De hecho, si te fijas, cuando el proyecto Israel se crea, siempre había un espacio para la gente que llegaba que no pertenecía a Israel. Así es. Había lo que se llama lugares de refugio para el extranjero. Y Dios siempre hizo mucho énfasis en los extranjeros y las viudas, si te fijas en todo el Antiguo Testamento. Y el buen trato que Dios demandaba que le dieran a ellos. Claro, claro. Ahora bien, vamos a verlo según más o menos los años, cómo aproximadamente pues debió más o menos se debió de plantear o cómo se ha estado planteando. Aunque eso de esos 2000 años que dice aquí de la gracia, eso no realmente ni siquiera uno puede cuantificar el tiempo que va a durar desde que Cristo murió en la cruz hasta su retorno. Eso no es cuantificable. Pero bien, nosotros más o menos entendemos lo siguiente: la etapa de la inocencia, ¿verdad? Y sí, inicia, ¿verdad? Con Adán y con Eva. Tenemos lo que se llama, después de eso, la etapa de la conciencia, que duró aproximadamente. Recuerden que entre cuando Dios formó a Adán y a Eva
Y cuando fueron expulsados del huerto del Edén, realmente eso no, la Biblia no especifica la cantidad de tiempo. No tenemos una cantidad exacta. Algunos, algunos como ven que desde que pasa del 2 al 3, ya automáticamente ya ven como que Adán y Eva pecaron de una vez. No, pasaron mucho tiempo. Recuerden que cuando Dios le da la sentencia a Caín, él dice, pero cuidado si alguien me ve por ahí y me mata. Significa que ya Adán y Eva habían tenido varios hijos e hijas y de alguna manera u otra se habían multiplicado el asunto un poco. Antes de eso, pasó una cantidad de tiempo considerable, partiendo también de que esa gente estaban ahí, no se morían, no había esto, no había aquello, no había lo otro. Esos genes estaban nuevecitos, lo que significa que esa gente fabricaron muchachos a galope. O sea, realmente no se sabe qué tiempo pasó entre cuando ellos fueron creados y cuando fueron expulsados del Edén, pero pasó un tiempo. Luego de eso, aún más, Elías, ni podemos decir cuando Dios dejó caer sueños sobre Adán para sacar la costilla de él, para crear a Eva. No se sabe cuántos años ya Adán tenía ahí, porque la Biblia no da esa descripción. exacto. ¿Tú me entiendes? Ajá. No da ese dato. Entonces no podemos especular que tenían tantos años de ahí a cuando ellos vinieron a caer en desobediencia. Exacto. Por eso digo que no hay un tiempo específico que podamos nosotros fechar entre la creación de ellos y recuerden que ellos no fueron creados niños, sino que fueron creados adultos. Ese es otro tema también. Sí. Y eso es bueno considerarlo. Pero entonces tenemos la etapa de la conciencia. Continuamos con la clase de escatología bíblica y estamos hablando acerca de las dispensaciones. Entonces, ahora estamos viendo los lapsos o rangos de tiempo que se dieron aproximadamente entre un proceso y otro proceso. Decíamos que la etapa de la inocencia o dispensación de la inocencia no podemos fecharla, no tenemos tiempo, no sabemos exactamente qué tiempo pasó en esa primera etapa, la etapa de la inocencia, pero sí planteamos que ocurrió un tiempo. Sí sabemos que inició con la creación y todo lo demás y terminó con la expulsión del huerto de Edén. Ahora bien, luego nosotros tenemos la etapa de la conciencia, bendito sea el nombre de Jesús. Y en la etapa de conciencia nosotros fechamos aproximadamente 1550 años. Usted dirá, ¿desde cuándo hasta cuándo? Bueno, desde que Adán y Eva lo sacaron del huerto del Edén hasta el diluvio. Según algunos historiadores, pues plantean que aproximadamente ocurrieron 1550 años desde la salida del huerto del Edén hasta el diluvio. ¿Van conmigo? Se le da 550 años. Comienza con la expulsión del huerto del Edén, cuando fueron expulsados Adán y Eva, y termina con el diluvio. Luego tenemos la etapa de la conciencia. ¿Por qué la etapa de la conciencia? Porque ahí fue donde, recuerden que cuando Adán y Eva pecan aquí, entonces ellos conocen y dicen, oh, verdad, esto es bien y esto es mal. Y entonces, ¿y quién lo enseñó a ustedes que estaban desnudos? Ah, que pasó esto y pasó aquello. Ah, eso es así. Fuera, es para afuera que van. Pero lo sacaron. Y cuando lo sacan, entonces inicia ¿qué? La dispensación de la conciencia, porque ellos estaban conscientes, sabían lo que era bueno y lo que era malo. De ese lapso de tiempo hasta el diluvio, recuerden que en ese tiempo todavía no existe la ley. La ley escrita no existe. Dios no le ha dado una ley puntualmente, sino que él le había dicho otras cosas y ellos más o menos se regían
por su conciencia, o sea, por la ley que Dios había dictado en sus mentes, en su conciencia, por esa ley ellos se regían. No había leyes puntualmente como no te vas a casar con tu hermana, o no vas a hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Fíjense que hasta la muerte, hasta cierto punto, se ve como parte de la ley, no se ve como algo malo. La venganza hasta cierto punto no se veía como algo malo tampoco, si se fijan. No tanto la raza humana. Aunque hubieran fallado Adán y Eva, o sea, Adán, porque a Adán fue que le dieron el orden, la orden. Pero yo digo como lo que quiero decir cuando tú dijiste que no se había dado la ley, porque quizás la raza humana, una que no era, quizás no se había multiplicado tanto y además no se viera corrompido, como luego vemos cuando van a hacer el arca. No es, que ya sí estaba bien contaminada la raza humana y todo este tiempo corresponde a todo ese periodo. Había un grupo que eran una línea que era la línea de los hijos de Dios, otra la línea de los hijos de los hombres. Y en toda esta etapa de tiempo, recuerden que aquí en el diluvio es cuando ya Dios dice, ya, me cansé. Esta gente ya está en un nivel que ya es demasiado. Con todo y que no tenían ley, pero ya habían vulnerado completamente la ley de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, es ese filtro que Dios le puso a usted en la mente para cuando usted siente algo como que no está bien. Elías, una pregunta. Ajá. Aunque no es como algo que me imagino, se me ocurre así. Sí. Adán como que no instruyó o no dijo muchas cosas, como que Dios no le dijo muchas cosas a Adán para su generación, o sea, ¿por qué te hago la pregunta? Porque podemos ver cuando van a construir o construye Noé el arca, que la gente nada más dice que nada más había un solo justo, Noé. O sea, como que todo el mundo era uno diabólico, todo el mundo estaba deshaciendo y haciendo, como que no había gente casi con temor de Dios. Nos recuerda que en ese lapso de tiempo pasó algo. Y dice que las hijas de los hombres se casaron con los hijos y se corrompió. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Alguna gente cree que esos hijos de Dios eran ángeles, pero recordemos que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Algunos creen que esos ángeles eran ángeles caídos, o sea, demonios, pero los demonios, hasta donde nos revela la Biblia, los demonios no se encarnan. Los demonios toman posesión de cuerpos. Amén. Amén. Hasta donde vemos en la Biblia. ¿Cómo podemos aplicar? Yo he oído mucha tesis sobre esa parte de los ángeles y los hijos de Dios. Hija de Dios, hijo de los hombres, o hija de los hombres, hijos de Dios. Recordemos que habían dos líneas. Estaba la línea generacional de Caín, que Caín formó. Recuerden que con Caín se armaron algunos instrumentos, el hierro fue procesado con Caín. Caín se dedicó a todo lo que de alguna manera u otra hacía lo que se llama placer para la carne y gobierno humano. Caín se enfocó en ese fue su enfoque. Recuerda que cuando él ni siquiera se arrepiente cuando él mata a Abel, Dios no se reclama, él dice, mira, yo tengo miedo porque alguien me puede matar. Y Dios le puso una marca. Pero el temor de él era él vivir, no era más que eso. Entonces, de Caín se levantó una generación completamente impía. Y a eso es lo que algunas tesis de los exégetas bíblicos plantean, que a eso se refiere a las hijas de los hombres, o sea, mujeres de la línea de Caín, que se casaron con los hijos de Dios, y a los hijos de Dios en este caso se llama la línea genealógica de Enoc. Recuerden que había otro hijo, o había un hijo de Adán, donde la Biblia menciona que este muchacho presentó una línea y como que los hombres volvieron como encaminarse hacia Dios, o como que Dios estuvo nuevamente con los hombres. No recuerdo bien cómo hizo el pasaje, tendría que buscarlo para poder explicarle, pero
pareciera que perdón, era la sustitución de Abel, en el buen sentido de que Abel era un hombre de Dios, enfocado hacia las cosas de Dios, y ahora este otro hijo de Adán es un hombre que va a presentar una línea genealógica de personas que amen a Dios, pero esa línea de él entonces se mezcla con la línea de Caín, y recordemos que las mujeres son el filtro de toda sociedad. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente, y más para ese tiempo, eran las que criaban. El hombre está fuera por mucho tiempo, pero las mujeres son las que le están dando educación a los hijos. Eso pasa hasta en el día de hoy. Si mi hijo Elías, por ejemplo, estuviera siendo educado por una mujer impía, mi hijo Elías no fuera como es. Fuera de otra manera. Porque las mujeres son las que normalmente educan a los hijos. Entonces, estas mujeres impías de la línea de Caín, ahora están criando a los hijos que tuvieron con los hijos de la línea de Enoc, o de Enos, no recuerdo bien el nombre. Entonces le están dando una crianza impía. Sí, mi hermano, te escucho. Sí, yo te entiendo lo que tú dices, pero cuando tú dices esa parte, yo entiendo que Caín, al ser ya que Dios dice que va a andar errante por la tierra y cosas, y entonces él y Dios tienen un diálogo ahí, le dice, bueno, pero tú me estás sacando, tú me estás echando, o sea, el que me halle por ahí me va a matar, no va a tener piedad de mí, que Dios le dice, nadie, como que Dios lo iba a marcar, marcó a él, lo marcó. Entonces dice, que mate a Caín será 7 veces vengado. Lo que yo te quiero, lo que me interesa ahí es, ahora que tú tenés ese punto ahí, se supone que cuando a Caín es verdad, no a ver Caín, Ahí. toma tu mujer, o toma una hermana o una hija de una hermana de él, porque se supone que la única descendencia humana que había en ese momento, ahora la Biblia no deja luz ver cuántos años duró él errante por ahí, y si la descendencia de Abraham fuera de él, se multiplicó y rompió a engendrar muchachos, y cuando él halló una por ahí, se casó y buscó por ahí, muchos dicen que creen que fue África, esa parte africana que él cogió, pero lo que yo quiero decir, se supone que él tomó una parte de su propia familia, o sea, el mal para esa gente impío, como tú estás diciendo, viene de parte de él, porque es un hombre que ya ha sido desechado aparentemente por Dios y anda errante por ahí, no se sabe ministrado, quizás hasta por el mismo diablo lo ministraba a él, y se corrompió el hombre. Entonces, la pregunta es, él buscó, se supone que una de su propia familia para poderse multiplicar él. Es lo lógico y es lo que podríamos citar porque es lo que la Biblia nos plantea. O sea, no lo dice explícitamente, pero la Biblia no nos deja otro espacio que no sea sencillamente creer eso. Ahora, si la Biblia nos dijera que hubo otra raza de humanos que Dios había creado previamente cuando creó a Adán y Eva, bueno, pues ya esa sería otra tesitura. Pero en este caso, la Biblia nos hace ver que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, lo que significa que el señor Caín tuvo que esperar a que una hermana de él o una sobrina de él estuviera lo suficientemente ya hábil para poder entonces comenzar a crear muchachitos y tener una generación. Así es. Bien, entonces la etapa de la conciencia comienza con el huerto del Edén y termina en el diluvio, cuando ya los hombres, cuando hablo de hombre y mujer, estaban completamente corrompidos y había solamente uno, llamado Noé, que era el único que estaba sintonizado con Dios. Siempre hay uno que es como la nota discordante en los tiempos, cuando todo el mundo quiere andar vagabundeando. Siempre hay un grupo o hay uno que está en el orden que debe de estar. Entonces, luego de eso... Y de hecho, no eran tiempos bíblicos esa parte ahí entre conciencia y el gobierno. Bueno, eran tiempos bíblicos, lo único que no tenían la ley. Es no diferente. Ley, por eso la ley, como luego lo tuvieron, pero si eran tiempos bíblicos desde el punto de vista que está registrado en la Biblia. Claro, lo que yo me quiero decir es como que no tenían prácticamente un manual como lo tenían a partir
ya del gobierno humano, ya cuando vienen a tener gobierno. El manual de ellos era su conciencia. Así mismo. Era su conciencia. Bueno, entonces, luego de ahí, del diluvio, recuerden que pasó el diluvio, vinieron Noé con su familia, se salvó, sus 3 hijos, las 3 esposas de los 3 hijos, la esposa de Noé, y los 3 hijos de Noé comenzaron a tener muchachos, con su partida madre, pasó el tiempo y hubo un promedio de aproximadamente 450 años desde el tiempo del diluvio que inicia el gobierno humano hasta la confusión de las lenguas. ¿Por qué se le llama gobierno humano? Bueno, porque un grupo de personas de repente se reúne y dice, miren, vamos a hacer una cúspide, una torre cuya cúspide o cuya punta llegue al cielo. Ese era su enfoque. Y yo en otro tiempo hasta me había preguntado, ¿y qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo? No, pero es la verdad, porque uno se hace cuestionamiento en temas a veces. Eso mismo pensó Adán, que no tenía de malo a lo mejor comerse lo que se comió. Sí, yo pensaba que un grupo de personas se reúnan para hacer una torre que llegue al cielo. ¿Cuál sería el problema con ese tema? Bueno, pues ni siquiera he indagado sobre la respuesta, pero sí lo que me ha llegado es lo siguiente. Cuando, en este caso, esa torre tenía el propósito de ensalzar al hombre. Ensalzar al hombre, o sea, claro que sí. Es lo que hoy se llama humanismo. Ensalzar el hombre y desafiando. Donde todo el enfoque de la vida humana radica en complacer al humano, y entonces ponen al humano como objeto de culto, ponen al humano en la posición que le corresponde a Dios, lo quieren poner allí, y todo es el hombre, y el hombre es parte del todo, y todo es parte del hombre. Entonces, en este caso, este grupo se reunió no para adorar a Dios, no para reconocer al Dios que le había dado a sus padres la oportunidad de un nuevo comienzo. Por ellos es parte de esa nueva generación que Dios había permitido que pasaran después del diluvio y ver la mano de Dios. No, ya ellos se habían olvidado de Dios. Había un tipo ahí llamado Nimrod, que más malo que todos los días. Así mismo. De hecho, donde erigieron, donde comenzaron a erigir la Torre de Babel, ¿ustedes saben qué lugar es ese? Lo que luego fue Babilonia. Le he oído mencionar, pero ahora se me escapa. Lo que luego fue Babilonia. Sí. Exactamente donde estaba el lugar del palacio de Babilonia, exactamente el mismo lugar de la Torre de Babel. Y si ustedes ven cómo lo que hizo Babilonia, es uno de los pueblos más terribles que existió en el tiempo. Y todavía el lugar geográfico que pertenecía a Babilonia, que hoy no me acuerdo cuál de esos países árabes pertenece, precisamente uno de los países árabes que más problemas le ha dado agua a beber a Israel en todos los tiempos. ¿Saben? De hecho, tú sabes que Babilonia, Nabucodonosor fue uno de los gobernantes que más conquistó imperios. Sí, tuvo muchísima conquista, pero Babilonia era politeísta, del punto de vista que ellos aceptaban nuevos dioses. Ellos tenían ese planteamiento. Habían naciones que eran contrarias a Israel, que eran politeístas porque adoraban muchos dioses, pero no aceptaban otros dioses. En el caso de Babilonia se parecía mucho a Roma. Te doy la respuesta ahora, Eduardo. O te permito la pregunta ahora. En el caso de Babilonia se parecía mucho a Roma, porque Roma aceptaba todas las costumbres y todo lo que era los tipos de dioses. Ellos no le importaban eso, siempre y cuando le dieran beneficio. Pregunta. Así es. Mira, la pregunta que yo tengo con respecto a la construcción que ellos estaban proponiendo hacerse, que era la construcción de la Torre Babel, no permitiría Dios, se me ocurre, un pensamiento,
no permitiría a Dios que ellos trataran de construir eso para ver que se llegaban al cielo, para Dios poder dispensar, o sea, los pueblos, crear los pueblos, uno habla chino, otro árabe, otro alemán, otro, bueno, no, porque Dios confundió las voces, pero no estaría en el plan secreto de Dios que eso aconteciera para él hacer lo que hizo ahí. Mira, yo lo que creo es que Dios tiene conocimiento de todo lo que va a pasar. Claro. Hay una voluntad que es la voluntad permisiva de Dios. Si hubiese sido eso, si hubiese sido ese el plan, pues Dios desde un principio, pues lo hace sin tener que utilizar como excusa el que ellos erigieran esa torre. Ahora, yo creo que cada vez que el hombre se levanta en contra de Dios, siempre hay consecuencias que al final de cuentas, claro, las consecuencias, los que más salen afectados precisamente son el hombre. Somos nosotros. Eso es así, es indiscutible, porque el pecado siempre tiene consecuencias nefastas para el hombre. Y si usted lo quiere ver, bueno, pues comienza a ver desde Génesis hasta Apocalipsis y se va a dar cuenta que siempre es la misma historia. El hombre mismo es así. Es como yo digo, Elías, que nosotros muchas veces decimos, Dios está en control de todo. Y Dios no es un manipulador, Dios nunca está en control, es que Dios saca provecho de todas las cuestiones de que nosotros hagamos, o sea, le saca punto como el lápiz. Entonces, a veces nosotros, porque lo que dice la Biblia, todo obra para bien, no importa, no importa, ¿tú me entiendes? Entonces, a veces nosotros pronunciamos mal, yo digo que pronunciamos muy mal cuando decimos, y Dios está en control. No, pues Dios no manipula, ¿tú me entiendes? Dios no manipula. Dios lo que sabe que hagamos bien o hagamos mal, Dios le saca provecho a los errores que nosotros cometemos o que nos sirven para experiencia, ¿tú me entiendes? Para no volver a caer en lo mismo que hemos caído anteriormente. O sea que... Eso habla de la soberanía de Dios, esa capacidad de hacer como Él le place. El punto de que esté en control hasta cierto punto es el aspecto de que a Dios nada se le escapa, nada se le sale de la mano. Él puede asimismo organizar las cosas, aunque nosotros las estemos desbaratando. Él tiene ese aspecto. Ahora bien, hablábamos de que el gobierno humano comenzó con el diluvio y terminó con la confusión de las lenguas, un promedio de 450 años. Entonces, ahí nosotros, se pudiera decir así, que desde la salida del huerto del Edén hasta la confusión de las lenguas hay 2000 años, 1550 años de la conciencia y 450 años de la confusión de las lenguas. Luego inicia lo que se llama el gobierno, las promesas que son dadas a Abraham o la dispensación de la promesa. Recuerde que en ese tiempo, después de la confusión de las lenguas, entonces entra el escenario la parte de Abraham. Claro, unos añitos después, pero más o menos se cuenta a partir de ahí. Entra Abraham como un politeísta, hijo de un politeísta también, hijo de una persona que de alguna manera, según el contexto, según Ur de los Caldeos, según la historia y la arqueología, Ur de los Caldeos se dedicaba a la construcción de dioses y por supuesto a la venta de dioses. Era una nación próspera. Abraham, cuando Dios lo llamó, no era un chivito, no era alguien pobre. Abraham pertenecía a una casta familiar, a un grupo familiar adinerado, con recursos, y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Mire, si ahora mismo Dios nos dice a nosotros que lo que tenemos muchas veces son una licuadora y una sillita mal parada en nuestra casa, haz esto, deja tu casa y vete, por ejemplo, para que sé yo a dónde, hacer tal cosa, uno lo piensa 3 veces. Ahora imagínense Abraham, con los recursos que tenía, las comodidades que vivía, ya estaba casado con su media hermana, para ese tiempo todavía se permitía, con su media hermana Sarai, en ese caso, en ese tiempo se llamaba Sarai, él Abraham, no Abraham, y Dios lo llama,
en ese tiempo, le da una promesa. Abraham decide obedecer a Dios independientemente, se lleva a sus padres y demás. Nosotros conocemos la historia, se le da la promesa, la misma promesa se le repiten a Isaac, la misma promesa se le repiten a Jacob, y de alguna manera u otra a los hijos de Jacob, incluyendo a José. Y entonces por eso se le llama la dispensación de la promesa. Luego de eso recordemos que pasa el tiempo, Jacob tiene hijos, esos hijos por alguna razón u otra, hubo una escasez, una situación, y terminaron en Egipto como Dios lo había dicho. Y Dios le dijo a ellos que van a pasar 400 años en Egipto. Así que de repente nos encontramos que ahora hay... ¿Tú quieres decir, es lo que yo entiendo, Ajá. que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, que de él sacaría un pueblo grande, una nación grande, y que iba a ser esclavo por 400 años? Sí. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Sí, Dios se lo dijo. Sí. Que ellos que su descendencia iba a estar 400 años en cautividad en Egipto. Literalmente. Así mismo, porque a lo mejor Abraham creía que él la iba a ver de una vez, pero sin embargo no era así. Entonces, vemos que durante 400 años el pueblo, José se va, ya sabemos todo el proceso que José tuvo en Egipto, fue vendido por su hermano, fue llevado por los ismaelitas a Egipto, allá fue vendido, trabajó hasta allá a la cárcel y luego ser gobernante. Pero, sí. ¿Qué sucede? Luego Dios permite que haya una gran hambruna en la tierra, allá en Israel, si se puede llamar Israel, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces el papá de Jacob sabe que hay comida en Egipto, manda a sus hermanos y bueno, ya ahí sabemos todo lo que pasó. O sea que Dios se previno, Dios sabía cuando creció el pueblo, se multiplicó, se cumplieron los 400 años. Ya ahí empieza el proceso cuando Dios decide sacarlo. Exacto, ahí Dios le pasa juicio a Egipto por una situación particular. Ellos estaban oprimiendo a los israelitas, lo estaban oprimiendo, y entonces Dios dice, pero ok, ustedes han sido el medio que de alguna manera u otra permitió que mis hijos estuvieran vivos hasta esta fecha, pero también ustedes le han dado mucho martillo, así que yo les voy a dar una cosita para que ustedes prueben lo que significa estar sobre un pueblo y maltratarlo al nivel que lo maltrataron. Bueno, fue tan tal que como los israelitas mataban a los primogénitos, recordemos, o mataban a los niños, lo lanzaban al Nilo para que se lo comieran los cocodrilos. Oigan, qué perversos eran esos tipos vivos. No eran fáciles, ¿no? Y Dios entonces, pues una de las plagas le tocó ver a sus primogénitos muertos, aparte de todas las situaciones que tuvieron. Así que el tiempo de la promesa o dispensación de la promesa termina con el juicio sobre Egipto. Entonces, a partir de ahí, comienza cuando ya Dios le da la ley a Moisés, pues ya salieron de Egipto, en el desierto, Dios le da la ley, recuerden la tabla de la ley que Dios le dio, y todo ese tiempo se llama el tiempo de la ley, porque es el tiempo donde ya Dios específicamente le dice al hombre, mire, esto es lo que yo quiero, guarden esto, hagan aquello, hagan lo otro, muévanse de esta manera, si van a sembrar algo de esta forma, la tierra déjenmela descansar por una cantidad de tiempo después de X cantidad de tiempo, todo lo que es la ley que están ahí estipuladas en la Biblia, no tengo por qué decírsela. Entonces, ese tiempo de la ley dura aproximadamente 1500 años, desde la salida de Egipto, del juicio de Egipto, hasta la cruz de Cristo. Recordemos que cuando Cristo muere se da lo que se llama el nuevo pacto, y entonces inicia el tiempo de la gracia. Ahora, aquí hay un tema, retomando algunas cosas. Recuerden que el tiempo de la conciencia duró 1550 años y el gobierno humano 450. Si sumamos esos dos, son 2000 años. El tiempo de la promesa y el tiempo de la ley, 500 años del tiempo de la promesa y 1500 del tiempo de la ley, hacen 2000 años. Ahora bien, desde que Cristo murió, Ay. desde que Cristo murió,
hasta, Eso asusta ahí, oíste. hasta Oíste, esta Leía. fecha, Eso pone nervioso el conteo que tú vienes haciendo ahí. Exacto. Desde que Cristo murió hasta esta fecha hay un promedio de más, se podría decir que hay 2000 años. Así mismo. Significa entonces, puede ser entonces que este nuevo proceso de tiempo esté planteando que la dispensación llamado gracia o dispensación de la ley esté en su punto de culminación. Porque Así los mismo. tiempos de prácticamente de cada 2000 años aproximadamente ocurre un evento que marca una etapa completamente diferente de una de la otra. O sea, Así es. mientras en todos estos procedimientos se actuó bajo básicamente conciencia, gobierno, promesa y ley, aquí entonces entramos a un proceso llamado gracia, que es el tiempo de los gentiles. Y se han cumplido 2000 años desde la muerte de Cristo hasta esta fecha, 2000 y algo de años. Significa entonces que aquí puede haber un evento que marque otro evento completamente diferente. Podríamos decir, Elías, que ya se cumplió prácticamente los 2000 años, están cumplidos. Vamos, ya muchos, incluso hasta israelitas han dicho esa parte. Israelitas convertidos, claro, no los que no se han convertido. Ajá. Mira, entonces, Elías, o sea que la iglesia está viviendo un tiempo muy definido, un tiempo muy, oye, sí, muy específico. profético. Así es. Entonces la iglesia, wow, mira, un mensaje terrible. La iglesia tiene que estar preparada, la que está media débil, floja espiritualmente, tiene que irse apretando. No podemos ver que todos estos casos epidémicos que están sucediendo y que se están esperando eventos mucho más difíciles, no sea una advertencia para la iglesia en estos tiempos. ¿Oíste? Eso es así. Así que mi recomendación es que aunque no sabemos cuándo se va a dar el rapto de la iglesia, estemos apercibidos porque todo lo que está pasando en Israel, recordemos que Israel es el reloj profético de Dios, es el reloj que marca la hora, que nos dice más o menos de cómo van las cosas y nosotros debemos de estar mirando constantemente qué está pasando en Israel para entender si la venida de Cristo está cerca. Ahora bien, no sabemos cuándo va a ser, pero... De hecho, Elías, creo que así mismo se dice la Biblia, no recuerdo bien, que Israel es el reloj profético para los gentiles. O sea, para nosotros ver que los tiempos ya se están definiendo. Ahora mismo en Israel ha habido un bombardeo terrible en esta misma semana. Sí, un conflicto. Donde edificios han sido derrumbados. Dice, bueno, hay un evangelista que es judío, que vive en los Estados Unidos, que se llama Gary Lee, que entrevista directamente desde Israel, le pasan informes de lo que está pasando a diario y yo lo vivo escuchando todos los días porque cada vez que él sube en vivo me entra de una vez, yo lo puedo escuchar. Y se dice que en esta semana han muerto más de 600 y pico de personas en Israel, bombardeando, tirando, no me recuerdo cómo se llaman estos malandrines que son malísimos. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que yo quiero decir es que Israel hay que estar con los ojos o el oído puesto sobre Israel, lo que está ocurriendo en Israel, porque no en vano Dios dejó como señal que observaran a la higuera, o sea, a Israel, que estuvieran pendientes de acontecimientos que iban a ocurrir. Así es. Una vez pase este tiempo, el tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces viene lo que se llama el reino milenial de Cristo, son el reino de 1000 años. Eso sabemos exactamente que son 1000 años que van a pasar. Y este es el enfoque general, ¿verdad? De lo que es de lo que sería la parte de los tiempos que más o menos ocurrieron y que van a ocurrir y que ocurrirán, dadas las dispensaciones. Ahora, nosotros vamos a pasar de manera breve, porque ya nos quedan 5 minutos, no sé si quiere que abra otra sesión
para cerrar, no podemos pasarnos de las 10. Y terminar con la parte de darle las citas bíblicas de las dispensaciones para luego ya en el próximo sábado entrar a hablar de lo que son los pactos. El material que tú nos vas a dar no trae nada de eso, de esa parte, de la cita, el material. De esta parte no, esto No, es okay. independiente. Entonces dejo de compartir esta para comenzar con lo otro. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ok. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Si ustedes quieren, no sé si le pueden tirar un capture o... Eso no le gusta, como que a veces no entra así tan fácil. Ok, no, pero está bien. Entonces, está Se bien. lo hago, no te preocupes, se lo mando. Ah, sí, perfecto. Entonces, inocencia. Comienza con Adán y Eva, la inocencia, y termina con un juicio, o sea, cuando fueron expulsados. Siempre, cada dispensación inicia de alguna manera u otra con algún tipo de bendición y termina con juicio. Así mismo. Amén. Así mismo. Entonces, inocencia, comienza con Adán y Eva, Génesis del 1 al 3, termina con juicio y expulsión del jardín del Edén. Conciencia, comienza con Adán, Eva y sus hijos, Génesis del 3 al 7, y termina con juicio, el diluvio. Uh-huh. Gobierno humano, o la conciencia. Bien. Perdón. Gobierno humano, comienza con Noé y su familia. No tengo poco tiempo, por eso tengo que voy así. Comienza con Noé y su familia, Génesis del 8. Sí, porque lo está mandando. Y termina con juicio la Torre de Babel. Ahí es. Promesa, comienza con Abraham, Génesis 12 a Éxodo 19, y termina con juicio, el cautiverio en Egipto. Uh-huh. La ley comienza con Moisés, Éxodo 19, y termina en Mateo 27:35. Uh-huh. Comienza con Moisés y termina con el juicio de la cruz de Cristo. Wow. Eclesiástica, que es lo mismo que el tiempo de la iglesia, dispensación de la gracia, comienza con Hechos 2, o más bien Hechos 1, Tesalonicenses. Ahí están las citas bíblicas y termina con un juicio de 21 juicios, la tribulación. Recuerden que le hablamos de la copa, los sellos, las copas, las trompetas, y no me acuerdo qué más, que eso yo le hablé la semana pasada. Que prácticamente nada más esa parte ya que se falta por cumplir, Elías. Uh-huh. Las 7 copas. Entonces, el milenio o la dispensación del reino comienza con el regreso de Cristo en Apocalipsis 20, milenio, y termina con un juicio, Apocalipsis 20, la batalla de Gog y Magog, que también es la misma batalla de Megiddo. Entonces, para la semana que viene, nosotros vamos a estar tratando, recuerden, el tema de los pactos en la escatología bíblica. Así que nada, mis queridos hermanos, esto fue todo por esta noche. Ya nos queda menos de un minuto. Guarden las preguntas para la semana entrante y así la tratamos. Bendiciones. Yo creo, ya. Que queda menos de un minuto. No, lo que yo quería decir que ya yo entiendo que cuando cada cual tenga su material, la cosa se pondrá más caldente, más importante, más interesante, porque todo el mundo va a debatir algo que estudió y que tenemos a mano.